Chuy el Albañil, leyenda de Nayarit. Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo de Atotonilco, en el poblado de Aguacatlán. Este lúgubre lugar posee, además del ambiente, un aspecto auténtico, porque ahí se encuentran lápidas de carácter histórico. Ha sido constantemente ampliado y la primera sección es la que se ubica hacia el sur, cerca del antiguo Salto del Agua. De ahí se creó la segunda sección hacia el norte y después se extendió de nueva cuenta hacia el norte. En los últimos lustros ampliaron su cobertura hacia el poniente. A pesar de su crecimiento, las leyendas que se tejen en torno a este lugar sagrado se pueden contar de a montones. Sin embargo, una de tantas que corren de boca en boca es la que contó hace tiempo don Manuel, un hombre que radicaba por la calle Abasolo, en la que relata que un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy, fue requerido por don Carlos Espinosa para realizar un trabajo, para él muy importante, que consistía en terminar un monumento familiar en el panteón, con la súplica de que el trabajo debería estar acabado el día que le indicara. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día y al ir por un andador a recoger un material, dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó la piel y siguió escuchándose un trac, trac, trac. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía, porque sentía como si tuviera bloques de piedra en las extremidades. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, en dirección al cerro de Atotonilco, y su sorpresa fue cuando vio a un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas, que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo cuando clarito escuchó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando. Pídele a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad, te dé 100 para que te quedes una parte, y con la otra me mandes a hacer 3 misas. Yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas. Con voz de ultratumba que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él al esqueleto que parecía lo correteaba. Llegó a la puerta del cementerio y antes de cruzarla, juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después, cuando reflexionó en casa, se dio cuenta que en la tumba donde estaba trabajando había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Nada ocurrió. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba, mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él, y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el panteón de Aguacatlán, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido.
y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de fallecer porque realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado el esqueleto, Chuy comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión, platicando con un pariente lejano, este le dijo al saber lo ocurrido: hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él, ya que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Ahuacatlán a principios del siglo pasado que se puede decir que era una de las leyendas más contadas. La Dama de Negro de Celaya, Guanajuato. Fue tradición que persistió hasta principios del presente siglo la leyenda de una dama enlutada que por las noches llegaba en lujosa carreta hasta el frente del templo de San Francisco, a donde penetraba sin que la puerta se abriese y de la misma manera salía, para retornar en la misma forma en que había llegado. El sistema de vigilancia nocturna se hacía por medio de 4 hombres formando un conjunto que se llamaba ronda, la cual era designada por el jefe de cuartel y se turnaban convenientemente para recorrer noche a noche sus respectivos cuarteles, que eran 4 en esta ciudad, teniendo cada uno su respectiva ronda. Esto acontecía a principios del último tercio del siglo pasado, cuando aún no se instalaba el primer alumbrado de petróleo que se inauguró hasta 1875, y solo en la plaza central de la población. Por tanto, la ronda utilizaba una linterna con su respectiva vela de cebo. La ronda del cuartel primero correspondía a la calle de Palafox hacia el oriente, y por lo tanto, a los que les tocaba ver la aparición entre macabra y fantástica, en la oscuridad de las noches sin luna, o al calor del satélite, la aparición del singular vehículo de la usanza del tiempo tirado por 2 percherones y su auriga de tétrica figura, hasta parar cerca del pozo artesiano existente a inmediaciones de la puerta central para que bajara la consabida dama y luego volteaba la carreta para esperar la salida de la misteriosa mujer. El recorrido era siempre el mismo, tanto de la entrada como de la salida, y era por la hoy calle de Guadalupe, con rumbo al camino de Camargo y Santa Rita. Naturalmente que la aparición, como no fue meramente fortuita, y por una sola vez, hizo a los de la ronda vencer el miedo, y no obstante que se le erizaba el pelo y sudaban frío, se aventuraron a una observación para determinar lo que la primera vez solo se antojó una lúgubre silueta, cuyos contornos imprecisos fueron aclarados por los curiosos que al fin definieron que se trataba de una mujer de suma elegancia, ataviada de luto y tocándose con tupido velo, la cual tenía el privilegio de penetrar a través de una gruesa puerta cerrada para salir después de una media hora en la misma forma. El auriga tenía también características fantasmales, así como el tronco de percheros que tiraban la carreta. Aunque lograron precisar las características descritas, nunca se aventuraron a trasponer la alameda para conocer el destino final de estas figuras de ultratumba. Naturalmente que las relaciones de estas apariciones corrieron de boca en boca, pero no fueron muchos, ni aun de las mismas rondas los que se interesaron por desentrañar las misteriosas apariciones, venciendo el miedo a la oscuridad en la mayoría de los que conocían la leyenda, similar a la que fuera la popular Llorona, que sirvió de tema a una drama de capa y espada, representando múltiples veces y en todo lo largo y ancho del país. De estas apariciones surgieron miles de consejos, de acuerdo con el parecer de cada uno de los que se creían ser intérpretes de lo que ello era en el fondo,
pues mientras unos opinaban que se trataba de una mujer linajuda que le quitó la vida a su esposo, otros coincidían en el crimen, pero señalaban que a sus hijos, y que por tanto, esa mujer estaba condenada a pedir perdón de su culpa a la Virgen patrona de la ciudad. De esta guisa y otras similares o distintas, surgían las hipótesis, y hasta entrando el siglo presente, y ya muertos los ronderos que daban fe de las visiones fantasmales, se había perdido esta leyenda, la leyenda de la dama enlutada de Celaya, Guanajuato. El hombre enamorado, leyenda de San Luis Potosí. Esta leyenda perdió mucho de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por ello, creo que no es necesario saberlos. Basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre, y con ello se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Les estoy hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, ésta enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que la joven murió un domingo de Ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza y sin embargo siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años hasta su muerte, el hombre pasó cada domingo de Ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de la muerte. Según se dice, el hombre juró que cuando muriera iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes, poco después de su muerte. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de la escritura automática, con referencias griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres más en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron, y los allegados a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del Domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener éxito, pero cuando fueron unidos, todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del Domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada. Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual, al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció, se convirtió en toda una leyenda, y que aquellos mensajes que llegaron del más allá tuvieron sentido cuando se relacionaron con él. El hombre que programó su fin y su funeral. La Huasteca es una amplia zona de ríos y sierras que atraviesa diversos estados de la República Mexicana. En una de las áreas que corresponde a Veracruz, se cuenta que existió un pintoresco pueblecito llamado Rancho Nuevo, mismo que se perdió tiempo después, reduciéndose a un solo rancho ganadero. En aquella época vivían ahí personas muy devotas de costumbres cristianas. Entre ellas estaba una señora llamada Demasía González Corona, que compartía techo con su hija Irene, una joven hermosa de tez morena,
ojos aceitunados y larga cabellera negra. Como trágica experiencia tenía la muerte de Abundio Saavedra Rosas, esposa de Demasía, que en una ocasión, allá por la fiesta de Todos los Santos, le dijo a su esposa que no hiciera ninguna ofrenda, mucho menos tamales, ya que los difuntos no tragaban porque ya se los había llevado la tiznada muerte, y que a sus padres les iba a prender una vela de chapopote por la espalda. Dicen que al día siguiente, cuando salió rumbo a la milpa, tal fue su asombro al ver a una multitud de muertos vivientes, algunos gustosos saboreando ricas viandas que les dieron sus familiares como ofrenda, pero al pasar los últimos, vio a una pareja retorciéndose como de dolor, que lanzaban grandes lamentos, llevando una vela de chapopote prendida debajo de la espalda. No había ninguna duda, eran sus padres que lo miraban suplicantes y con reproche. Abundio corrió llorando de arrepentimiento y mucho miedo. Llegó a su jacal y ordenó a su esposa que buscara a quien matar un marrano para hacer tamales. Mandó comprar cirios de cera virgen, cohetes, y también pidió que llamaran a su compadre Chucho González y sus músicos para que tocaran al día siguiente junto a las tumbas de sus padres en el Panteón de San Juan, por el rumbo de Toteco y Raya Oscura. Después de organizar todo, le dijo a Demasía: «Vieja, me siento muy cansado. Tengo mucho sentimiento. Me dan ganas de llorar. Mejor me voy a dormir un rato porque empiezo a ver oscuro. Me está dando mucho sueño». Y se durmió en un catre que estaba en el patio. Después de 2 horas, Demasía le dijo a Irene: «Anda, ve y despierta a tu padre para que cene. Están ricos los chicharrones y los tamales». Cuando Irene llegó donde estaba su padre, gritó despavorida, porque éste había fallecido. Su rostro reflejaba horror, pues los ojos salían exorbitantes del cadáver, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Todo se llenó de tristeza y dolor en aquel pueblo, que vio por primera vez que una persona programara su propia muerte y su funeral. Después de este acontecimiento, las mujeres del pueblo se dedicaron al servicio de la iglesia. Después de este acontecimiento, las mujeres del pueblo se dedicaron al servicio de la iglesia. El palacio y sus fantasmas. Leyenda de Hidalgo. En Hidalgo hay varias construcciones de haciendas que son considerados palacios por ser tan grandes y hermosas. Todas ellas tienen una característica principal: una construcción extensa y maravillosos jardines, 2 razones más que suficientes para visitarlas. Una tarde, cuando las señoras Mónica y Esther, personas de edad avanzada, visitaron una de estas construcciones que la habían convertido en museo, tuvieron una experiencia inolvidable. Mientras caminaban por los jardines, les sorprendió ver la extraña indumentaria del personal que laboraba ahí, el cual daba la impresión de estar viviendo épocas pasadas para estar a tono con la construcción. Por ejemplo, ahí estaba un hombre vestido de capa y con algo parecido a un sombrero de ala ancha. El hombre se presentó ante ellas y súbitamente les habló. La señora Esther pudo ver a una mujer ataviada con un traje antiguo que, sentada, realizaba algunos bocetos. Las 2 turistas percibieron también una opresión peculiar que atribuyeron al calor de la zona. Ambas mujeres quedaron impresionadas por la atmósfera teatral de su visita, y después de investigar la historia del palacio llegaron a la siguiente conclusión: que después de haber visto nuevamente el lugar, se dieron cuenta de que muchas de las puertas por donde veían que las personas salían estaban cerradas y estaba prohibido su uso. Las mujeres se sintieron algo afortunadas de haber visto y vivido la vida de un palacio en su época de esplendor, lo cual, por supuesto, era imposible. Pero pensaron que tal vez por su edad tuvieron esa suerte, o quizá porque ya estaban más encaminadas al más allá. Incluso cuando comenzaron a observar con detenimiento, algunas de las construcciones estaban modificadas a como las habían visto anteriormente, lo que afirmaba su teoría. Luego le surgió una duda: ¿quién era la mujer que estaba dibujando? ¿Había sido alguien famoso? Las 2 mujeres quedaron convencidas de que de alguna manera habían retrocedido en el tiempo hasta los días de la independencia, o antes quizá, por no recordar muy bien la historia. Sin embargo, esta historia tardó mucho para que pasara a ser leyenda, porque habían datos que ponían de duda la veracidad de los hechos.
Todos pensaban más bien que aquellas mujeres habían visto estas imágenes en cuadros o calendarios, y que de ahí habían recreado el supuesto lugar. Pero cuando todos se convencieron de la forma tan real en que la contaban estas dos mujeres, hacían suponer que en verdad lo habían vivido. Su relato contenía detalles muy precisos respecto a la disposición de los jardines, los que no existen en la actualidad. Contenía además de que precisaron la forma de vestir de la gente y los rasgos arquitectónicos del palacio, resultando improbable que hubieran tenido acceso a documentos que solo le pertenecen al Estado, o a algunos archivos que les revelaran todos los datos. Además, la experiencia de aquellas mujeres no era la única, ni mucho menos. Unos meses después, los vecinos que adquirieron la casa contigua al palacio, cuya propiedad dominaba los jardines, vieron al menos en 2 ocasiones a alguien que se parecía a la dama que dibujaba, o sea, a la mujer que las ancianas habían descrito. Esto no tuvo tanta relevancia por el hecho de que se creía que estas personas estaban más bien sugestionadas con lo ya sabido, y por ello habían visto a esa mujer. Pero 5 años consecutivos las personas aseguraban ver a personajes ataviados con trajes anticuados en el palacio. Esas historias parecían descartar las explicaciones racionales que se les habían dado a la historia de las 2 mujeres de edad avanzada. Por ello, y desde entonces, existe en Hidalgo la leyenda del palacio y sus fantasmas.